Lo mejor de mi trabajo como trafficker o como gestor de tráfico digital es poder hacerlo remotamente desde cualquier parte del mundo. Enfocar cualquier tipo de estrategia para la venta de cualquier tipo de producto es lo mejor de este trabajo. La peor parte de mi trabajo es que mis clientes no tengan la capacidad económica para el montaje de las campañas, ya que eso frena todo el proceso. Y yo creería que la competencia, o bueno, una de las competencias más importantes de este trabajo es llevar esa vena de vendedor o tener muy claro cómo se debe vender un producto. Porque si uno sabe cómo realmente puede llegar a vender cualquier tipo de producto, la mitad del trabajo ya está hecha. Montar una campaña publicitaria es algo muy sistemático que uno siguiendo paso a paso lo puede llegar a hacer cualquier persona, pero el saber vender un producto y el saber venderse a sí mismo son las competencias más grandes o las habilidades más importantes que se deben aprender en esta labor. Bueno, yo te diría que lo mejor de mi trabajo como copywriter es que todo el tiempo estamos poniéndonos en los zapatos de las otras personas. Todo el tiempo nosotros tenemos que estar cambiando de chip, ¿cierto? Trabajando para diferentes marcas, lo que hace que el trabajo pues de nosotros no sea monótono. En mi caso, como yo trabajo en una empresa que tiene diferentes proyectos, entonces un día puedo estar trabajando para una marca, otro día para otro, y lo chévere es que estamos siempre contando historias. Entonces pues eso es como un alimento para el alma. Pues lo peor, yo no diría lo peor de mi trabajo, no es lo peor, ¿no? No lo considero como lo peor. Lo que pasa es que nosotros siempre vivimos con un acelere debido a que los tiempos en esta carrera son demasiado acotados. Todo el tiempo estamos corriendo, entonces pues muchas veces hay que hacer cosas en tiempo récord. Entonces, pues yo no lo considero como lo peor, lo considero como una de las cosas que son de las cosas con las que uno tiene que luchar, pero después cuando le coges el ritmo, pues nada, te acomodas y lo sacas. Otro tema que cuesta de esta profesión es que muchas veces tú le metes a un proyecto, ¿cierto? Le metes una gran cantidad de tiempo, horas hombre, pensamiento, y pues las cosas te las pueden tomar en un segundo, ¿no? Una campaña que hayas trabajado 3 meses, hayas hecho una gran cantidad de copies, de posts, de lo que sea, te la pueden tumbar en segundos porque si no está funcionando, pues hay que hacerle de nuevo. Entonces, hay que trabajar con ese nivel de frustración, todo el tiempo uno lo tiene encima, pero pues esa es una de las cosas que uno como publicista tiene que empezar a manejar, ¿no? Porque es algo que siempre va a existir, pero hay que saberlo manejar. Bueno, las competencias que debe tener una persona para el trabajo, básicamente es una persona que entiende mucho de las narrativas, ¿cierto? Es una persona que encuentra y que está encontrando conexión emocional con las personas, que le gusta estar atento a todas las cosas que hay afuera, que no se cierra a ninguna ideología, a ningún pensamiento, a un estilo de música. Es una persona que de alguna manera le gusta conocer el mundo, ¿cierto? Y si ya vamos a unos skills particulares en cuanto al copywriter, pues el copywriter debe estar captando insights todo el tiempo, debe tener un gusto por las palabras, porque a través de las palabras puede cambiar el mundo. Entonces, tiene que gustarle la lectura, tiene que gustarle escribir, tiene que gustarle hacer conceptos, tiene que gustarle pensar, tiene que gustarle estar expuesto todo el momento, incluso hasta ser el oso. Lo mejor de mi trabajo como trafficker o como gestor de tráfico digital es poder hacerlo remotamente desde cualquier parte del mundo. Enfocar cualquier tipo de estrategia para la venta de cualquier tipo de producto es lo mejor de este trabajo. La peor parte de mi trabajo es que mis clientes no tengan la capacidad económica para el montaje de las campañas, ya que eso frena todo el proceso. Y yo creería que la competencia, o bueno, una de las competencias más importantes de este trabajo
es llevar esa vena de vendedor o tener muy claro cómo se debe vender un producto. Porque si uno sabe cómo realmente puede llegar a vender cualquier tipo de producto, la mitad del trabajo ya está hecha. Montar una campaña publicitaria es algo muy sistemático que uno siguiendo paso a paso lo puede llegar a hacer cualquier persona, pero el saber vender un producto y el saber venderse a sí mismo son las competencias más grandes o las habilidades más importantes que se deben aprender en esta labor. Lo mejor de mi trabajo son las personas. Suena cliché, pero encontrarse con gente tan talentosa, de diferentes roles, departamentos, culturas, es lo mejor. Es lo mejor y créeme que es lo que más lo sostiene a uno en momentos difíciles de presión que llevamos por allá. Porque en lo peor está el estrés, la presión que tenemos, estar en la industria del servicio, estar inmersos en una industria que es cualitativa, porque la creatividad es cualitativa, no cuantitativa, y el tiempo es una variante muy difícil de controlar, y eso hace que estés en una constante presión, es más difícil. Y una competencia para el rol, yo soy director de cuenta, hay que tener la capacidad de ser multitasking, muy multitasking, porque así como aprendes de habilidades duras, de estrategia, de creatividad, porque todos estamos en el negocio creativo, de que aprendes a dar un feedback, también es importante tener habilidades blandas, de liderazgo, de empatía, de resiliencia, de capacidad de escucha, porque son habilidades blandas. Creo que ese multitasking, desarrollar muchas habilidades, sobre todo las blandas, son muy importantes y son las más subestimadas. Creo que a veces nos enfocamos mucho en la habilidad de, uy, qué tan buen planner o qué tan buen no sé, mente brillante puede ser, pero lo más importante es también no olvidarnos que somos seres humanos. Lo mejor del trabajo, conectar con la creatividad de diferentes perfiles. Desde Cuentas te das cuenta que la creatividad no solo está en el área creativa, sino que cada rol y área de una agencia ve la creatividad de diferentes formas y la pone a disposición de sus funciones. Adicional de poder conocer y entender diferentes mercados, productos o clientes con los que siempre quisiste trabajar o sorprenderte con algunos que no sabías que existían. Lo mejor de mi trabajo es la satisfacción de ver una pieza terminada y al aire, sabiendo que refleja mi esfuerzo y creatividad, y que tiene el poder de conectar con las personas de manera efectiva. Lo peor de este trabajo son los momentos de frustración, como cuando una pieza que me costó tanto esfuerzo no se llega a ejecutar, o cuando los bloqueos creativos me impiden avanzar. También la presión de no cumplir con las expectativas propias o las del equipo puede generar un sentimiento de insatisfacción. Una persona que quiere desempeñar este trabajo debe ser creativa, motivada y paciente. Además, es fundamental tener un buen dominio de herramientas de diseño, composición, tipografía y teoría del color. Es clave mantenerse abierta a la evolución tecnológica e incorporar nuevas tendencias en el proceso creativo, al mismo tiempo que se debe saber optimizar el tiempo para cumplir con los plazos establecidos. ¿Y qué es lo mejor de mi trabajo? Pues una de las cosas favoritas, yo creería, es poder trabajar tanto en equipo. Digamos que a veces se cree que la profesión o el rol de un planner es muy solitario. En algunos casos lo es, en algunas agencias lo es. Pero en este momento la forma que yo trabajo es casi todo en equipo. Con el equipo de planning para poder resolver estrategias, con el equipo creativo para pues contarles la estrategia y con ellos mismos empezar a resolver la creatividad desde las conversaciones estratégicas que uno pueda llegar a tener, y con el equipo de cuentas también se trabaja todo el tiempo en equipo para poder entender los briefs, entender el negocio del cliente, etcétera. Pues no lo peor, pero una de las cosas que no son tan chéveres es cuando se trabaja mucho por un proyecto y nunca sale al aire, que eso suele pasar bastante, como por diferentes razones, ya sean de cliente o ya sea de la misma agencia. Se trabaja mucho para sacar una idea adelante, una estrategia adelante, una colaboración de la marca con algún artista, etcétera, que fue algo que nos pasó el año pasado. Como hace un año más o menos estábamos sacando una colaboración con un artista muy muy grande, y antes de la grabación se cayó el proyecto, entonces eso fue bastante frustrante.
Digamos, un planner necesita ser muy curioso, necesita mucha curiosidad, necesita estar leyendo, curioseando muchas cosas, muchos temas diferentes, estar al día de qué está pasando en nuestra cultura, consumir muchas series, películas, libros, música diferente. Siento que un planner no debería casarse nunca de ninguna manera con algún solo género, con algún solo género de cine, con algún solo género musical, porque entre más consuma cosas diferentes, pues más va a nutrir esa perspectiva que puede llegar a tener para resolver diferentes problemas. Bueno, listo. Entonces voy a empezar con la primera, que es ¿qué es lo mejor de su trabajo? A ver, yo creo que hay muchas cosas como que se me vienen a la cabeza en este momento porque como que yo amo muchísimo lo que hago, y me divierto sobre todo haciéndolo, pero yo creo que pues yo que digamos que estoy en un cargo creativo, yo diría que lo mejor de mi trabajo es que es cero monótono. O sea, todos los días me enfrento como a challenges o a retos distintos, en términos de siempre te va a llegar un brief diferente. Un día estás trabajando con una marca de, no sé, detergentes, y al otro día estás trabajando con unas galletas, y al otro día un brief para maternidad. Entonces, como que esa variedad nos permite todo el tiempo estar moviendo la cabeza. em, y sí, y no sentir como que es un trabajo monótono en el que uno se sienta y hace todos los días lo mismo, no, o sea, todo lo contrario, como que yo siento que todos los días me estoy enfrentando como a algo muy distinto, y que todos los días tengo que replantear mi cabeza para que no se quede como en el mismo tipo de ideas, y resuelva los briefs dependiendo de cada necesidad y de cada perspectiva, pues em, de donde se esté manejando el brief. Entonces eso le ayuda a uno mucho a que la cabeza esté todo el tiempo en movimiento, y a que no te quedes como con las mismas formas de hacer las cosas, sino estar replanteándote constantemente las soluciones creativas que estás dando, precisamente por la variedad de necesidades y de briefs con los que te vas a encontrar todos los días. Eso lo valoro un montón porque a mí me gusta, o sea, yo soy una persona que me puedo aburrir muy fácil si siento que estoy haciendo todos los días lo mismo. Y esto creo que lo que hacemos o lo que hago me permite no sentirme aburrida nunca, literal, y como que estoy todos los días descubriendo algo nuevo. Me llega un brief de un tema en específico que, por ejemplo, yo no manejo, no sé, fútbol, entonces no soy tan buena, pues no sé nada de fútbol, entonces claro, me siento, investigo y averiguo. Entonces eso también como que te da mucha información, como que todo el tiempo tienes que estar pescando información de la vida, de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que consumes día a día, porque además nuestra carrera está muy conectada con la pop culture, o como con lo que sucede en el mundo entero, y tenemos que estar enterados y tenemos que estar ahí como a la vanguardia, y no dejar que nuestro pensamiento se quede viejo también como con las estructuras viejas, sino todo lo contrario, ir casi que dos pasos adelante. Entonces es una chimba porque es también mi manera de vivir, o sea, yo vivo así, y de la misma manera como vivo, pues también trabajo así. Em, y nada, creo que es eso, como esa capacidad y esa posibilidad de hacer mil trabajos en uno y jugar todo el tiempo y explorar, y que no sea monótono. Creo que eso yo podría decir que es lo mejor del trabajo, de mi trabajo, sabiendo que hay otras muchas cosas que también amo, pero creo que eso es lo que más rescato. A ver, ¿qué es lo peor de mi trabajo? Dios mío. Mm, Mira, hay algo que a mí siempre me ha confrontado mucho, o que mm, sí, como que me dan a veces crisis cuando me pongo a pensar en eso, y es que cada vez, cada vez más la gente odia más la publicidad. O sea, lo que nosotros hacemos realmente es un trabajo que
la mayoría de veces la gente no quiere ver, o sea, la gente paga para no ver publicidad, la gente se inscribe a planes premium para que no les llegue pauta de nada. Entonces, eso me parece un challenge heavy porque nuestro trabajo literalmente es, pues es ese, es hacer cosas que la gente no quiere y no le gusta ver. Claro, uno lo puede ver por el lado positivo, que eso nos ayuda a que, pues, creativamente busquemos soluciones de cosas que no parezcan publicidad, sino que se parezcan más como a la vida real o a la manera que las personas consumen el contenido y que cada vez todo va a ser un poquito más real y más natural. Uno lo puede justificar por ahí y todo bien, pero como que si uno se va a profundidad, nuestro trabajo al final es de comunicación, o sea, cuando una empresa o una corporación tiene que sacar, tiene que ahorrar dinero, lo primero que va a hacer es sacrificar la publicidad porque no es algo 100% necesario o vital, si lo miramos así como en términos de un escenario caótico, no es tan vital para que una corporación funcione. Entonces, digamos que eh, eso siempre me ha confrontado porque yo le doy demasiada importancia a lo que hacemos, pero lo que hacemos a veces no tiene la relevancia para los otros como yo quisiera que la tuviera. Y es una industria que puede quedarse en lo trivial, en lo superficial, como que no, pues al final es comunicación, o sea, se puede prescindir de eso. Eh, entonces creo que eso es algo que cuando me pongo a pensar en eso, como que me cuestiono, em, porque creo que es la realidad, o sea, lo que hacemos nosotros le importa muy poca gente. También eso me parece que es un challenge interesante precisamente por lo mismo, pero creo que yo diría que eso es lo que menos me gusta o lo que más me traumatiza, em, el hecho de sentir que no somos tan importantes como quisiéramos ser. Y ya creo que ese por ese lado. Y para la última pregunta de qué competencias debería tener una persona que quiere hacer mi trabajo, dime si se la estoy entendiendo bien. A ver, yo creo que te voy a nombrar como cosas que pueden parecer muy sencillas, pero yo creo que son demasiado indispensables. Una de esas es la curiosidad, o sea, puede sonar cliché o lo que sea, pero es real, o sea, yo como que cuando uno cree que ya encontró una fórmula para hacer esto, uno debería replantearse todo porque primero no existe una fórmula, segundo como es un trabajo tan subjetivo, van a cambiar todo el tiempo los parámetros, o sea, nunca va a haber una sola manera de hacerlo, van a haber mil distintas em, y van a haber mil cosas nuevas en el mundo, en la tecnología, en el mundo, en la cultura popular, en lo que la gente está haciendo, todo el tiempo eso cambia y tenemos que cambiar con eso, pero nosotros siempre tenemos que ser curiosos de eso precisamente, de lo que está pasando en el mundo, de las nuevas tecnologías, de lo que sea que esté llegando, del TikTok que están haciendo no sé, los japoneses porque pasó X o Y cosas, o sea, estoy dando un ejemplo pues de cualquier vaina, pero esa curiosidad es la que nos lleva a nosotros a encontrar tesoros en comunicación o tesoros en publicidad que no encontraríamos si fuéramos personas que están como sentadas esperando a que le llegue inspiración o algo así. O sea, uno tiene que buscar información, uno tiene que ser curioso y preguntar y sentarse a pensar en si yo fuera un campesino, no sé, cuáles serían los problemas que yo viviría en mi día a día para resolver un brief específico de ese tema, o si yo estuviera embarazada en este momento, cuáles serían las cosas que más me atarían y qué quisiera yo que una marca me resolviera, porque al final sí estamos tratando de resolver cosas, así sean problemas muy sencillos y muy banales, por decirlo de alguna manera, porque no siempre salvamos el mundo, de hecho muy pocas veces desde la publicidad salvamos el mundo, más bien solucionamos algunos problemas
de la gente cotidianamente, de la cotidianidad, pues. Pero bueno, ya para no irme por otro lado, yo creo que la curiosidad es vital. ¿Qué otra cosa? El trabajo en equipo, esta es una industria de colectiva, o sea, esta es una industria, nunca vamos a trabajar solos, nunca, 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 nunca. Eh, y mucho menos en el lado creativo, uno siempre está o con una dupla o con un equipo creativo, o entonces tenemos que saber eso, que nuestro punto de vista no va a ser siempre el más importante, nuestras ideas no siempre van a ser las mejores, lo que nosotros decimos a veces puede que esté errado, o como nosotros estamos viendo el brief puede que no sea la manera, y está bueno también saber que también eso es lo chévere y de donde uno más crece, y es que está uno trabajando todo el tiempo con personas y las personas te pueden estar enseñando todo el tiempo muchas cosas diferentes a la manera como uno piensa. Y estar abierto a eso yo creo que es la fortuna más grande, porque uno también se puede enredar mucho la vida creyendo que la manera de hacer las cosas, pues mi manera de hacer las cosas es la mejor manera. Ese es un gran error, sobre todo para alguien que sea un líder. Creer que su manera por ser el líder es la única manera o la mejor manera, pues es demasiado errado. Y hay que saber que entre más puntos de vista y entre más diversidad hayan en una mesa de trabajo, más grande y más buena va a ser la idea, más vamos a construir algo alrededor de una campaña, de una idea o de lo que sea que estemos trabajando. Entonces, otra sería eso, estar abierto al trabajo en equipo y saber em, que eso lo que va a hacer es que el trabajo sea mejor y no que nadie, pues, sí, como que todos vamos a construir para un mismo objetivo y la idea no es que yo sea la más importante, porque no, o sea, es como dejar un poquito el ego a un lado y poner encima siempre el trabajo antes de mi reconocimiento. Em, Otra cosa que yo también hago todos los días o trato de vivirlo así es ser muy exigente conmigo misma, o sea, no permitirme la mediocridad, o sea, como que la mente sí está muy creada muchas veces para hacer el mínimo esfuerzo, como que nosotros humanamente la cabeza funciona así, o sea, queremos muchas veces hacer el mínimo esfuerzo. Y yo peleo con eso todo el tiempo porque quiero hacer las cosas bien y las quiero hacer mejor, no mejor que nadie más, sino mejor que lo que puedo hacer, o sea, como que, ¿cómo puedo hacer esta gráfica de la mejor manera? ¿Cómo puedo pensar esta idea de una forma que nadie más la haya visto? Entonces, lo cojo por esta perspectiva, por este lado, como exigirme muchísimo y no quedarme con lo primero que se me ocurre, no quedarme con con el primer key visual que hice, no quedarme con la primera cosa que se me ocurrió, la primera idea que se me ocurrió, con el primer copio, lo que sea, sino ir más allá, ir más allá, ir más allá hasta conseguir un resultado que yo diga como, bueno, esto está muy bueno. em, pero sí creo que hay que ser muy exigentes con nosotros mismos y saber que siempre podemos hacer las cosas mucho mejor de las que estamos acostumbrados a hacerlas. Y ya, creo que serían esas. Mm, no se me ocurre como ninguna otra. Sé que seguro hay un montón, pero sí, creo que esas. Dime si estamos o si sientes que faltó algo, lo especifico o hablo más o lo que quieras. Me cuentas.